Hoy es martes 2 de septiembre de 2025 y estamos en la emisión número 833 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y quedamos a 167 capítulos de completar las 1000 emisiones de este interesante trasegar que nos ha llevado por los caminos de la historia, de los hechos que parecerían quedar ya en el olvido, a pesar de la gravedad de las acciones criminales perpetradas por narcoterroristas de las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lam, el M-19 y otros grupos de orientación comunista que durante varias décadas han cometido una cantidad de acciones perversas y torvas, siniestras, sangrientas contra los colombianos y que no había existido antes un proyecto que las fuera sistematizando y colocando en una línea de tiempo y en una línea de sucesos articulados por la comisión de los diferentes delitos. En ese orden de ideas, hoy vamos a ver cómo, después de un largo trabajo de inteligencia y a pesar de las limitaciones que le ha impuesto el desgobierno de Gustavo Petro a las instituciones para cumplir con su función constitucional, la voluntad y el deseo de servicio de las tropas ha superado esa falta de lealtad del presidente con los colombianos y con mucho esfuerzo se han logrado acciones exitosas como esta de hace apenas mes y medio, en la cual unidades de la Policía Nacional efectuaron una incursión terrestre sorpresiva nocturna en un área rural del municipio de San Diego Cesar, a menos de 15 minutos del área urbana del municipio de Valledupar. Y en esa acción, en esa incursión, se logró la captura de un terrorista conocido en las FARC con el alias de Kiko, cuya área de acción delincuencial venía siendo durante más de 15 años la región del Catatumbo en Santander. Este delincuente es uno de los responsables de la masacre de personas que hubo a principios de año en el Catatumbo, ya que él hace parte de la estructura de las FARC que le robó al ELN un alijo de coca perteneciente a Nicolás Maduro y sus cómplices, lo cual originó una sangrienta retaliación de la narcodictadura venezolana apoyando al ELN para que viniera a asesinar a todas las personas que estuvieran relacionadas con la cuadrilla 33, de la cual el tal Kiko era uno de los comandantes. Visto eso, entremos en materia porque el tema es muy interesante. Con los buenos días, mi coronel. ¿Qué se conoce del extenso prontuario delictivo del narcoterrorista Francisco Javier Bayona Támara, alias Kiko, de la cuadrilla 33 de las FARC? Este bandido fue reclutado hace por allá en los años 2010 por las FARC, cuando todavía era muy joven, y fue integrado a las milicias bolivarianas de las FARC y al control de los procesadores de coca en la región del Catatumbo. Estuvo bajo la dirección de Pastor Alape y luego de Timochenko, e hizo parte de esos grupos de las FARC que pasaban de un lado al otro de la frontera y que cometieron una gran cantidad de delitos con la connivencia de la dictadura de Hugo Chávez y luego con la falta de carácter del señor Juan Manuel Santos, que se arrodilló ante los bandidos en Cuba por medio de sus 5 delegados convidados de piedra. Firmado el pacto Fal Santos, que fue una farsa total, este fue uno de los bandidos que se unió a las cuadrillas de Gentil Duarte y estuvo allí en la zona del Catatumbo, muy cercano a las estructuras del tal Audrey, un bandido de pelo largo que parece como un hechicero que se pone unos anillos grandotes, usa las uñas largas, una chivera incipiente, tiene aspecto de brujo, de hechicero y de drogadicto.
Con ese delincuente ha participado en una cantidad de hechos criminales. Increíblemente, en el año 2019 fue capturado con armas, explosivos y municiones, y no son claras las razones por las cuales quedó libre y continuó delinquiendo al punto que muy pronto, después de haber salido de la cárcel, participó en el secuestro y torturas a un soldado que luego fue liberado ante la Cruz Roja y venía participando de manera muy activa en la extorsión a las empresas petroleras, a los comerciantes en la región, a los transportadores y en una guerra abierta y descarada con los bandidos del ELN por el control de las economías ilícitas en el Catatumbo, cuando se produjo la masacre en la que más de 100 bandidos de las FARC decidieron rendirse ante las fuerzas militares para evitar que los matara el ELN. Este delincuente se movió por orden de Calarcá, perdón, de Iván Mordisco, hacia la zona de San Diego con el fin de reconstruir la cuadrilla 19 de las FARC que todavía pervive en esa zona. Y estando en esas actividades fue localizado por la inteligencia de la policía y capturado en una operación muy interesante. Son muchos los hechos que acumula en su prontuario en todos los municipios del norte de Santander, pero ya vemos que habiendo estado detenido, capturado con las manos en la masa, aparecieron los defensores comunistas y lo sacaron de la cárcel y luego se convirtió en uno de los gestores de esa masacre tan horripilante que conmovió a Colombia y al mundo a principios del año 2025, cuando el ELN, repetimos, incursionó en la zona del Catatumbo con la complicidad de la narcodictadura de Nicolás Maduro y asesinó a más de 100 personas vinculadas con la cuadrilla 33 de las FARC, de la cual, repetimos, este bandido alias Kiko era uno de los jefes. Adelante. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos en el municipio de Tibú, Santander, en 2019, cuando el narcoterrorista Francisco Javier Bayona Tamara, alias Kiko, de la cuadrilla 33 de las FARC, fue capturado por primera vez por unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional? Pues aquí vemos cómo, por ejemplo, al curita de Rux se le olvida, porque cuando publicó el pasquín de la supuesta verdad, era más o menos cuando estaban ocurriendo estos hechos, y no mencionó para nada cómo una gran cantidad de bandidos de las FARC seguía delinquiendo contra los colombianos. Aquí lo vemos en la foto del año 2019, mucho más joven, eh, custodiado por la policía y por el ejército. Y aquí lo vemos en la foto del año 2025, ya un poco más adulto, con el cabello un poco más largo, pero el mismo bandido y aquí ya custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. En ambos casos, dentro de la operación continuada que hacen las fuerzas militares y de policía ya de Esparta, fue capturado. Pero como la pregunta específica es la de Tibú, es que en el año 2019 el gobierno de Iván Duque estaba en plena lucha internacional para que el mundo desconociera el narcorrégimen de Nicolás Maduro y había arreciado una cantidad de operaciones en la frontera contra todos los grupos delincuenciales del ELN, las FARC y otros narcos. Y en medio de esa operación, en el municipio de Tibú, eh, se fue capturado este bandido con información de inteligencia de otros delincuentes que lo señalaron de ser el jefe de una red de secuestradores y extorsionistas de las FARC, y este era el encargado de manejar los explosivos y de colocar las bombas y las cargas explosivas contra las instalaciones de las empresas que no pagaban o al paso de los vehículos cuando cometían emboscadas. Esa operación la realizó la Fuerza de Tarea Vulcano, con sede en norte de Santander, pero por razones que no son claras, al poco tiempo fue liberado
de la cárcel, regresó a sus andanzas y cometió hechos como el conocidísimo secuestro de un soldado que iba en un vehículo particular con permiso. Los delincuentes detuvieron el vehículo y secuestraron al soldado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la relación del narcoterrorista Francisco Javier Bayona alias Kiko, de los tenebrosos terroristas de las FARC y secuestrador del soldado Leonardo Ávila en noviembre del año 21 en el municipio de Ábrego? Ya estaba al final del gobierno Duque. Este soldado pertenecía a la Fuerza de Tarea Vulcano, se llama Dayan Leonardo Ávila Chona, soldado profesional de una de las unidades de ese batallón o de esa fuerza de tarea, y iba con permiso, iba en un vehículo particular, camión que pasó por la zona y lo recogió y lo llevó para sacarlo del área de Ábrego a su permiso. Los bandidos detuvieron el tráfico y cuando llegaron a ese vehículo identificaron al soldado y entonces lo secuestraron e incineraron el vehículo y amedrentaron al conductor, que lo iban a matar por cargar militares en su automotor. El hecho pues fue muy sonado e inmediatamente aparecieron los defensores de todos los bandidos en la Cruz Roja Internacional, que se presta para todos los shows, la Defensoría del Pueblo, y en menos de 15 días vemos aquí a los bandidos sonrientes burlándose del país, un cura como siempre metido ahí, otra señora, el soldado ayudando a sostener una pancarta de la Defensoría del Pueblo como si fuera lo superior a la institución y a la en Colombia, un personaje de alguna organización de esas sociales ahí llena de logos raros que son generalmente manipulados por las FARC, y otro sujeto de la Cruz Roja, como ya lo mencionamos, de origen extranjero, metiendo las narices en los problemas de Colombia con el cuento de la paz, pero nunca cuestionando a los terroristas. La foto está tomada en un área rural, además tiene un fondo, una tela camuflada, y se nota que el clima es ya más frío que templado, habida cuenta que el cura va con un saco, buzo, y que el piso o la condición del piso demuestra a quien ha patrullado o conoce la montaña que ya no es de terreno frío, sino ya terreno más, perdón, que no es terreno cálido, sino un terreno un poco más frío, un piso térmico un poco más alto. Con ese hecho espectacular ocultaron la realidad y, por ejemplo, el curita de Rux nunca nos cuenta en su supuesta verdad cómo cuando hacen estos shows mediáticos para liberar secuestrados, quedan borrados de un solo plumazo y nadie vuelve a mencionar los crímenes atroces que cometieron para lograr esos secuestros y cómo con esos secuestros se les está dando es una connotación de fuerza irregular en proceso de toma del poder, etc. En el vehículo también eh, iban unos miembros de una misión médica, a esos les perdonaron la vida de milagro, pero los estuvieron a punto de asesinarlos. Síntesis es la repetición de la repetida de muchos crímenes que han cometido estos delincuentes y que algunos envejecen o se retiran de la guerrilla y nunca pagan nada por esto, y otros siguen hasta el final de sus macabras existencias perteneciendo a la FARC, al ELN y todos estos mediocres que les sirven de facilitadores de la imagen. Tampoco los juzga nadie y algunos de ellos, como se ha comprobado en casos puntuales, son hasta de los mismos. Sigamos. Por favor, nos comparte el video de la Policía Nacional que fue grabado en el momento de la captura en el departamento del Cesar del narcoterrorista Francisco Bayona, alias Kiko, de la tenebrosa cuadrilla comunista de las FARC.
Al piso ahí, al piso ahí. Ahí. Con este momento estamos haciendo efectiva su orden de captura número 0008. Usted está siendo capturado por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y terrorismo. Tiene derecho a un abogado. Si usted no cuenta con uno de confianza, el Estado le concederá uno. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a informar a su familiar el motivo de su captura. Adelante, mi coronel. Muy diplomáticas las tropas para capturar a una fiera humana como esta. ¿Cómo describió Caracol Televisión los hechos relacionados con la captura en el área rural del municipio de San Diego Cesar del peligroso narcoterrorista Francisco Bayona, alias Kiko, de las criminales FARC y reconocido como uno de los delincuentes de mayor peligrosidad en el Catatumbo? 12:43. Cayó el señalado cerebro militar de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Catatumbo. Según la policía, alias Kiko, como se hace llamar, dirigía la dura guerra que libra ese grupo armado contra el ELN en el norte de Santander y que ha generado el desplazamiento de miles de personas. En el piso y con las manos en la cabeza terminó alias Kiko, uno de los más sanguinarios disidentes de las FARC y quien fue enviado al Catatumbo por alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las FARC, para enfrentar a sangre y fuego a sus enemigos del ELN. En esta zona estaría generando confrontación contra el ELN, contra el Frente Camilo Torres, por las diferentes rentas criminales y rutas de narcotráfico en esta región. La presencia de alias Kiko en el Catatumbo convirtió en un infierno la vida de los habitantes de la zona. Por eso se convirtió en un objetivo de alto valor para el grupo élite del Gaula de la policía. Empieza a demostrar su capacidad bélica, especialmente sobre las principales vías de Ábrego y Ocaña, donde genera varias incineraciones de vehículos. También realiza retenes ilegales. Para ubicar y enfrentar a alias Kiko, un avión de la Fuerza Aeroespacial le siguió los pasos desde el aire. Mientras en tierra, la policía infiltró a 4 de sus mejores hombres en el corazón del Catatumbo. ¿Qué siente un investigador al ingresar a esa zona? Pues no podemos decir que no se siente miedo, porque se siente miedo también, pero pues el profesionalismo de nuestros hombres, las capacidades, el conocimiento de la zona, lograron hacerse pasar como personas de la zona, ciudadanos del común, y observando el comportamiento de su núcleo familiar, observando el comportamiento también de la estructura en la región. Y justamente allí, en la casa de un familiar, fue detenido en zona rural del municipio de San Diego. Por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Mientras alias Kiko será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías, las autoridades confían en que este golpe a las disidencias de alias Iván Mordisco reduzca la guerra que se vive en el Catatumbo. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió ¿Cómo relataron los mismos hechos la radio y la televisión oficial de Colombia, infiltrada por el comunismo, una institución que sostenía con los impuestos de los colombianos?
En noticias de orden público, en las últimas horas fue capturado alias Kiko, considerado el hombre más buscado en la región del Catatumbo. Este sujeto era integrante de las disidencias de las FARC y era quien lideraba las confrontaciones en contra del ELN. Andrea Olaya, cuéntanos dónde se dio esta operación. Adelante, buenas tardes. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, esta operación se desarrolló en el departamento del Meta, liderada por el Gaula de la Policía Nacional. Este hombre, según las autoridades, sería el autor de varios secuestros y asesinatos a uniformados de la policía. En este cartel aparecía Francisco Javier Bayona, alias Kiko, considerado uno de los hombres más buscados en la región del Catatumbo y quien era integrante del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Este hombre se refugiaba en zona rural del Cesar, hasta donde llegaron agentes del Gaula de la Policía Nacional para hacer efectiva la orden de captura tras 3 meses de seguimiento. Usted está siendo capturado por los delitos de concierto. El capturado llevaba más de 10 años en esta estructura armada y, según afirman las autoridades, era quien mantenía la disputa directa por el control territorial en el Catatumbo contra el ELN. Encargado de un ala militar con más de 50 hombres en términos de coordinación criminal. Es una persona que cobra una relevancia con más de 10 años de vida criminal que sin lugar a duda genera y va a generar un parte de tranquilidad para la sociedad, no solamente del Cesar, sino también del norte de Santander. Este cabecilla es señalado por los delitos como terrorismo, tráfico y fabricación de armas de fuego, además de concierto para delinquir agravado. Lo tenemos vinculado dentro de un proceso investigativo por un secuestro acaecido en el año 2022 en contra de un militar en zona rural del municipio de Ocaña. La policía asegura que esa captura genera tranquilidad a los habitantes en la región del Catatumbo, especialmente a los campesinos que históricamente han sido afectados por el accionar de estructuras ilegales como el Frente 33. Bueno, entonces como vemos ahí, primero el video de la Policía Nacional mostrando la incursión táctica terrestre muy exitosa de los policías y el respeto total de los derechos humanos para capturar a semejante criminal que los hubiera podido recibir a tiros. En segunda medida, pues vemos que en Caracol hablan que la captura se produjo en el Catatumbo. No, el bandido era bastante activo en el Catatumbo, pero se ha replegado hacia el Cesar y no hicieron la claridad. Y en tercer lugar, la Radio Nacional, con esta periodista completamente desfasada, habla de que la captura fue en el Meta, y luego corrige y dice que fue en San Diego, Catatumbo. Pero pues esa es la falta de claridad de los periodistas, que por cumplir en cada caso, ni siquiera se concentran en lo que están diciendo, y porque no van al sitio de los hechos, sino todo con base en videos, y ponen a cualquier área que comente y no hay un editor que revise para que se dé cuenta de lo que están diciendo errado. En síntesis, fue un golpe duro contra las FARC, fue un golpe importante para la moral de las tropas, pero no resuelve nada de lo que está pasando en el Catatumbo, que es la esencia de todo. Entonces la Radio Nacional le pone mucho énfasis que en el Catatumbo, porque es lo que le conviene a Petro para aparentar de que está trayendo la paz y el desarrollo a la región, pero en realidad allá la violencia sigue, y ahora habla hasta de la locura de llevar 25.000 soldados a esa zona para defender al narcorrégimen de Maduro, no para garantizar la seguridad de Colombia, sino para que Estados Unidos no invada a la narcodictadura. Esta es la parte de la historia que jamás la van a contar los comunistas, pero que la ponemos por escrito para que se dé cuenta el país cómo es que manipulan y cómo el señor Petro hizo hasta una conmoción interior que le generó muchísimos recursos que se fueron como agua entre los dedos y nunca se vieron en esa zona, y el terrorismo sigue igual. Y fuera de eso, Maduro enviando sus delincuentes a Colombia y buscando que Petro se los proteja con las propias fuerzas militares. Adelante. ¿Qué resaltó al respecto de la exitosa operación de la Policía Nacional contra Francisco Javier Bayona Támara, alias Kiko, el portal electrónico Infobae? Pues el portal electrónico Infobae fue más concreto. Ese sí explicó que la operación había sido en el Cesar, luego de un seguimiento de inteligencia, que el bandido se ha cambiado de departamento, que estaba allí, que hacía parte de todo el
entramado de 11 focos de crisis humanitaria que hay en Colombia causados por el narcoterrorismo. Lo relacionó directamente con el secuestro del soldado Dayan Leonardo Ávila en la vía de Ocaño, Ábrega, a finales del 2021. Señaló que llevaba 10 años en la guerrilla, pero ninguno, o 10 años actuando en la zona, pero ninguno menciona que para la época en que este delincuente comenzó a hacerse notorio, todavía estaban las farsas de conversaciones en Cuba, o sea que este delincuente es uno de los que le hizo conejo al proceso de paz, que luego el gobierno de Duque lo capturó, ninguno lo menciona, y que la justicia lo dejó libre. Y hoy lo tenemos, nada de raro que ya Petro lo tenga de viceministro o de trabajando en un ministerio o de escolta personal de él o con algún alto cargo hasta en bienestar familiar, porque esto pasa y es un gestor de paz. Entonces, si nadie le pone el control, en menos de nada, este bandido estará hasta de candidato presidencial. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informaron al país los datos generales de la captura de alias Kiko de manera simultánea el ministro de Defensa, el oficial de la Policía Nacional que condujo la exitosa operación contra la guarida de alias Kiko? Pues el tuit que publicó el ministro Sánchez, muy pobre, muy escueto, no dijo nada, no menciona que este bandido es de los que le hizo conejo a la paz, que era la posibilidad que él tenía para resaltar quién es, sino simplemente dijo que era de la cuadrilla 33 y lo mismo que han dicho los medios de comunicación. Y aquí vemos el video del oficial de la policía que ya observamos algunos apartes. Aquí está completo todo lo que dijo en la rueda de prensa. ¿Qué pasó? Se pegó esto. No nos permite verlo. Bueno, pasemos porque se pegó esto y no permite, pero pues básicamente el coronel de la policía explicó un poco más largo cómo ha sido la operación, que ya la vimos en video, y explicó los alcances de esta captura dentro de la estructura criminal de las FARC. Adelante, mi coronel. La Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y en el marco de la Operación Esparta, logramos en las últimas horas capturar uno de los delincuentes más buscados en el departamento de Norte de Santander. Citada orden de captura se llevó a cabo en zona rural del municipio de San Diego Cesar por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Esta captura representa un impacto significativo en esta región, como quiera que este sujeto viene liderando las acciones criminales y la confrontación con el actor criminal del ELN, que sin duda alguna esto tiene un impacto significativo en la tranquilidad y la convivencia de los campesinos de la región del Catatumbo. Debo señalar que este delincuente llevaba más de 10 años generando acciones criminales, especialmente en esta región, pero que además lo tenemos vinculado dentro de un proceso investigativo por un secuestro acaecido en el año 2022 en contra de un militar en zona rural del municipio de Ocaña. Ahora sí. ¿Qué información publicó al respecto de la Policía Nacional en su página web? Pues como vemos y decía mi coronel González, cómo tratan un delincuente de estos con tantas consideraciones. Aquí la Policía Nacional en su página web lo publica, pero le hace un pixelado a la cara del delincuente, en lugar de ponerlo de frente ante el país, que sepan quién es semejante asesino y terrorista. Relata la Policía Nacional, vuelve y dice que llevaba 10 años delinquiendo en la zona, que era un peligro para el Catatumbo y los habitantes de la región, que tenía en su haber el secuestro del soldado, pero nadie hace referencia que es uno de los bandidos firmantes de paz con el señor Santos y que luego se pasó a la otra agrupación y siguió narcotraficando en la frontera con Venezuela, ni cuáles eran las instrucciones que tenía de Iván Mordisco. O sea, la información siempre es incompleta y hasta las instituciones
no aprovechan estos momentos para publicar todo lo que hay. Seguramente es instrucción del señor Petro para que todo pase como que él es el que lucha y que no le han hecho ningún conejo a la paz para poder seguir sacando dinero raudales y seguir promoviendo otra reforma tributaria, ya que según él, el dinero que le ha podido recaudar al país no es suficiente y se le olvida a los colombianos que este delincuente, cuando estaba en el Congreso, promovió el terrorismo urbano con la primera línea, destruyeron varias ciudades por una reforma tributaria del señor Duque. Y todo lo que Duque estaba imponiendo en esa reforma tributaria lo impuso él de un plumazo, no le alcanzó para seguir derrochando dinero y ahora quiere otra. Y estos bandidos de esa época lo apoyaron con dinero y con envío de delincuentes a las ciudades a destruir las instalaciones públicas y ahora pues los captura pero le baja el perfil y no hace mención de que son de los que han utilizado el cuento de la paz para seguir delinquiendo. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros de la FARC durante más de 6 décadas de narcoterrorismo comunista contra Colombia. En especial énfasis en la memoria de los militares asesinados por las supuestas disidencias que han contado con sospecha laxitud por parte del gobierno Petro. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalle hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y en particular con la forma como se burlan de las víctimas de la JEP? No tiene ninguna posibilidad, primero porque ya el tiempo se le está acabando a este sujeto en el Palacio de Nariño y no se observa nada productivo ni proactivo en aras de la paz que tanto promulga. En segunda medida, porque lo que vemos es una connivencia descarada. Eh, Él sigue en conversaciones con los grupos terroristas, ese oscuro maridaje de las FARC con la narcodictadura de Maduro y del ELN, unos sectores y otros en guerra, como ocurrió en el Catatumbo, demuestra que hay muchos intereses de distintos grupos y que no va a producirse ningún acuerdo. Que por el contrario, la guerra, la violencia y el terrorismo continuarán y que gane quien gane si no hay un proyecto de Estado para traer la paz a la región, los hechos se seguirán repitiendo y siempre habrá disculpas de que la culpa la tuvo un tubo que el anterior, porque así como no hay política
de seguridad y defensa en Colombia durante tantos gobiernos, incluido el de Petro, tampoco ha habido política de paz clara, sino todo ha sido al arbitrio y al interés de los mandatarios. Por ende, no se vislumbra nada positivo. Entremos con el comentario de hoy, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? El título de hoy se denomina El porqué de la esquiva paz y la prosperidad criminal. Nuestros coqueteos no han sido del buen querer de la esquiva, hermosa y anhelada paz. Cada quien quiere esta verdad, pero adaptada a sus propios intereses, sin pensar en el bien común y el de que todos tenemos igualdad de derechos que deben respetarse. Solo sus abultadas billeteras son las que tienen importancia. Nuestros bolsillos están cerrados y lo poco que nos queda, poco a poco, a punta de tributarias izquierdosas, nos lo están quitando. Oh, recuerdo y evocación de los comuneros del Socorro Santander y valientes mujeres como Manuela Beltrán. Dos factores tendré en cuenta hoy como causantes de todo este desorden increíble, y es que la verdad emanada de estos relatos, en especial de este criminal Francisco Javier Bayona Támara, alias Kiko, cabecilla de las disidencias de las FARC, Frente 33 y cerebro militar del Estado Mayor Central, de alias Iván Mordisco, uno de los más buscados criminales en la región del Catatumbo. Poco me referiré a la región donde sembró el terror por mucho tiempo, todo contra la población civil inerme, pero que además, como ya lo vimos, goza y mantiene una gran riqueza que le darían sitial de honor en el panorama económico del país, aunque la fuente principal actual es la del narcotráfico, que tiene doble conducta, la ilegalidad y las negociaciones de combatirlo por disposición gubernamental, que parece no entender la problemática. Aunque ya había sido capturado en una oportunidad anterior y por el ejército, su captura actual en el Cesar y por el Gaula de la policía, en una zona donde parecía se encontraba disfrutando de los dineros ilícitos y como cualquier otro parroquiano de la región. Como dice el dicho, al parecer estaba veraneando mientras sus armados hombres seguían al frente de la actividad delictiva, movilizando redes criminales e ideologizando comunidades para continuar imponiéndoles mediante miedo y zozobra su crueldad en múltiples delitos, incluyendo terrorismo, tráfico de armas y secuestros, entre el que se destaca el del soldado Dayan Leonardo Ávila en el 2021, con un trato inhumano y cuanto cumplía descanso alrededor de alguna misión humanitaria relacionada con el transporte de una misión médica. Se le atribuye también la incineración de varios automotores en la vía de Ábrego y Ocaña, incluyendo el camión que transportaba esa misión médica. Para completar, se le conoce también como asusador de la guerra, con el ELN, el norte de Santander. Pues bien,
Este panorama de riqueza de la región sería corto si no tuviéramos en cuenta la activa presencia de las estructuras criminales para buscar el control de los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales dentro de un escenario de violencia persistente que sigue impactando a la población del noreste colombiano. Entonces, para cortar por lo sano, es necesario acabar con este flagelo, pero desde bien arriba, no seguir tolerando las acciones de estos generadores de terrorismo, permitir la fumigación aérea, disminuyendo los cultivos y autorizar el combate de la fuerza pública sobre estas estructuras, pero a fondo y sin limitaciones, todo bajo nuestras propias condiciones de patria, no sometida a órdenes de una zona binacional que hasta territorio propio se va a ver expuesto a lo que digan nosotros, que ya y desde hace rato nos invadieron con las milicias bolivarianas y ahora hasta nos irán a imponer, a poner de carne de cañón para cuidar su dictadura. El otro aspecto a tener en cuenta hoy se trata de la indiferencia de muchos paisanos de bien, que miran al costado evitando ver la verdad verdadera de lo que sucede, pero especialmente de lo que sucedió hace más de 60 años en nuestra patria y que por culpa de este desdén las cosas se repiten y como en la actualidad con mayor crueldad y complicación. Para eso está nuestra página web, disponible 24/7. Allí encontrarán relatos verdaderos, escondidos por comisiones disque de la verdad del sacerdote de Rux, mentiras reorientadas a culpar exclusivamente el ejército y la policía, que en cumplimiento de su deber constitucional hasta ofrendan sus vidas y la tranquilidad de sus familias con la indolencia actual del Estado, que es la misma que politiqueros y abogados corruptos mantienen y sostienen este tipo de sanguinarios criminales. Cordial invitación para que consulten junto con sus familias y especialmente con las juventudes que no la pudieron vivir físicamente. Muchas gracias, mi coronel Villamil. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Sí, usted tiene toda la razón. Aquí hay todo un contexto, una historia, un proceso que no se ha contado en la verdad como es, y además una connivencia de muchos sectores sociales y políticos con este fenómeno que crece, se arraiga y no tiene soluciones específicas y por el contrario un nexo, un cordón umbilical con la narcodictadura venezolana. Esta tarde tendremos nuevamente actividades de análisis para estadistas con visión de estrategas y esperamos su asistencia y la invitación a muchas personas para participar de estos talleres y eventos académicos. A todos, un feliz día, que Dios nos ilumine y nos acompañe como siempre.